¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va? Bienvenidos a Decime una cosa, al bar con el que habitualmente celebramos este encuentro. Se cumple por estos días un aniversario. ¿Se acuerdan del huracán que arrasó la zona de Atlanta, no? Si fue a la C, ¿no? Murió un montón de gente en ese momento, que es equiparable a decir lo mandaron a la Chacarita. Bueno, dicen que cuando cargan a alguien lo integran, ¿no? Es porque lo quieren de algún modo. Así que la gente, Capanga es de Atlanta, Capanga es de Atlanta, ¿no? Daniel Glaspigel, Capanga. Y tenemos un gran aprecio por los bohemios. Por los bohemios, claro. Pero ahora, es duro que te empuje al descenso tu clásico rival, ¿no? Sí. Chacarita lo haya. Es más humillante, es más doloroso, es más digamos, duro. Uno queda herido en el corazón. Yo supongo que la gente de Atlanta en este momento debe estar muy dolorida, ¿no? Hay que preguntarle. Habría que preguntarle. ¿Alguien quiere hacer alguna precisión sobre el tema? Y es como Racing cuando lo mandó a la B Independiente. ¿Fue así? Independiente sigue colaborando con otros clubes también. Sí. Siempre al final del campeonato algo tiene para decir. Perdóname, si Boca se queda sin las tres. No, ya se quedó. Bueno, pero eso fue un invento mediático. Eso ¿sí? Sí. ¿No lo necesitan? No, yo creo que no. Yo creo que es imposible disputar dos torneos de la importancia que tiene el torneo local y la Libertadores al mismo tiempo. ¿Puede decir que no hubo ningún acuerdito para que Arsenal estuviera mejor? Pues eso puede ser. Ajá. Eso puede ser. Pero no creo que haya contado con la colaboración de Boca. Arsenal le ganó muy bien a Boca. Inapelable 3-0 y no hay nada que decir. Bien, nos convoca. ¿Cuánta gente contenta que hay? Porque mucha gente de River alrededor. A ellos sí recibieron una ayudita, me parece. Sí, bueno, los dos, están muy contentos por sí, con todos nuestros compañeros están celebrando también. Lo que no están celebrando es el campo popular, ¿no? El desencuentro que se ha abierto entre la Confederación General del Trabajo, o en todo caso el liderazgo de Hugo Moyano específicamente, el gobierno nacional, un tema de debate muy fuerte aquí. Todos hemos trabajado sobre ese tema periodísticamente, tanto Ariel Weyman como Mar Zanarini, hemos estado tratando de dar debate y de abrir las cabezas para entender qué es lo que ha pasado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Esta es una semana muy intensa para el contraste CGT-gobierno. A mí me preocupa mucho, hay un entorno difícil donde los gobiernos latinoamericanos son de algún modo golpeados, y al mismo tiempo uno dice, yo pensaba, teníamos dos buenas centrales obreras, ¿no? 8 años donde la CTA de Yasky y la CGT con Moyano respaldaron lo mejor del proyecto nacional y popular, y ahora se quiebra esta relación. Yo creo que hay que ponerlo en el contexto de la falta de debate político que hay hacia el interior del movimiento obrero. Y en ese sentido, creo que lo que está sucediendo es que el movimiento obrero como tal sigue actuando como un grupo de presión, ¿no? Y la falta de debate político lo que posiciona lo posiciona simplemente en la disputa por intereses, ¿no? Y esos intereses que siempre están aparecen por encima del proyecto de conjunto. Gracias. Pero me parece que es una de las deudas esta discusión y esta decisión, ¿no? Que me parece que ya no tiene retorno, se produce en un contexto donde falta debate político acerca de cuál es el rol de los trabajadores organizados en un proyecto político que tiene como norte el fortalecimiento del mercado interno, que tiene el crecimiento del PBI en un ciclo inédito de crecimiento y un proyecto de industrialización sustitutiva muy importante. Sí, sí. Bueno, eso cabe achacarle a algunas dirigencias del movimiento obrero, ¿no? Ahora, ¿el gobierno cuánto ha tenido que ver en esta situación, Omar? Yo creo que ante todo lo que hay que decir es que acá hay responsabilidades compartidas, me parece. Me parece que hemos llegado a un momento de ruptura cuando todo venía cantado que iba hacia ese lado. Hace más de 8 meses que no se lo recibe al movimiento obrero en la Casa Rosada. Y ha habido un intento de desgastar la figura de Hugo Moyano a través del grupo Clarín, a la cual después Moyano es solidario con el grupo Clarín, presentándose a hacer todas las declaraciones terribles, declaraciones que hizo, pegándole muy fuerte. Lo que sí me parece a mí que
Digo, lo que revela este quiebre, este lamentable quiebre, es que hacia adentro del movimiento nacional hay dos patas. Me parece a mí que es un reflejo de la lucha de clases hacia adentro del movimiento nacional. Lo que termina también de demostrar que el peronismo, a mi modo de ver, nunca terminó de ser el partido de los trabajadores. Digo, porque si nos remontamos al año pasado... ¿Y para qué? Es que nunca lo fue. ¿Para qué? Nunca se lo propuso ser el partido. ¿Para qué querés un partido de los trabajadores en un país que ha crecido cada vez que lo gobernó un movimiento social popular? Porque lo que termina demostrando la historia, digo, no lo digo yo, lo dice la historia, es que cada vez que hubo trabajadores en la conducción fue garantía de... No, fracasaron las experiencias de los partidos de los trabajadores. Yo hablo de lo que no fracasó fueron los movimientos de liberación nacional tercermundista. Bueno, ahí es donde fracasaron. No fracasaron, si son los que están gobernando América Latina. No, que aparezcan en un momento de crisis imperialista es un síntoma del surgimiento de los movimientos nacionales a nivel histórico. Pero ¿dónde ganaron los partidos de los trabajadores, tal como lo plantean, y que puedan conducir el destino de la humanidad? Y por un movimiento donde el desarrollo del capitalismo se dio, por ejemplo, en Brasil. El Partido de los Trabajadores... Es un partido, es un movimiento... El PT termina siendo el Partido de los Trabajadores. Más burguesía adentro que la que tiene el kirchnerismo acá, vamos a ser sinceros, o equivalente. Lo desconozco, pero vos me preguntas dónde triunfa un Partido de los Trabajadores, es ahí. Cuando vemos el proceso que se da... El único lugar es Cuba, donde realmente sí sostengo lo que vos estás diciendo, donde sí hay una organización. El tema es que hay que comprender los movimientos nacionales. Si nosotros no entendemos que en la conducción de los movimientos nacionales no está la pata de los laburantes, todo queda a merced de las conducciones burguesas. Digo, hoy tenemos que discutir. ¿Vos decís que Cristina es una conducción burguesa? Y que no está mal, porque me parece a mí que acá las tareas son burguesas. El tema es cómo nosotros discutimos, por ejemplo, la discusión que se está abriendo con el tema de ganancias. No me interesa discutir las ganancias de los trabajadores, que es un salario. Si no fuera me interesa discutir las ganancias. Hostigamiento no estaría mal discutirlo. Pero a mí me interesa discutir la situación impositiva en la Argentina. Pero siempre, a mí me gustaría discutir las ganancias siempre, de las empresas. Siempre que se larga una jornada de protesta, una movilización, provenga del sector que provenga, bueno, se esboza un objetivo. De todas maneras, y un poco abriendo el debate económico. Pero el objetivo puede ser reivindicativo o político, aun cuando se enlacen, pero no siempre que haces un paro que eres el gobierno. No, claro. Ahora se da una situación muy particular. Claro, no. Esto se trata de una movida política muy fuerte. Ya no dijo, quiero ser el Lula argentino, ¿no? Sí, lo dijo. Lo dijo en algún momento y lo dijo hace bastante. De todas maneras, el peronismo nunca se propuso ser un partido de trabajadores, sino un movimiento de todo el pueblo. Con los trabajadores, ¿no? En realidad, esto ha sido sostenido ampliamente hasta por el más amplio espectro, digamos, del peronismo, pero no que es un movimiento policlasista, aunque no con una ideología policlasista. Ahora, ¿no fue excluyente la acción del gobierno en ese sentido? Para mí no. ¿El movimiento obrero el año pasado? Para mí no. Cuando lo deja fuera a la CGT de las listas de Capital Federal, cuando no le da poder institucional, cuando no le permite presencia en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿No hubo errores ahí que llevaron a esta situación? Yo creo que no. Yo creo que eso tiene que ver no con un desprecio o una exclusión del movimiento obrero, sino con el posicionamiento político que iban adquiriendo algunos dirigentes políticos. Yo creo que si hay algo que tiene en el centro la política del gobierno del 2003 en adelante, es beneficiar a los trabajadores, ¿no? Desde todo punto de vista. El destino... Claro, porque... Pero bueno, él termina siendo... ¿Qué pide Moyano que no se le da, además de la pero creación? Termina siendo todo para los trabajadores, nada para los trabajadores. Entonces ¿por qué nada? Porque es una concepción liberal de que se gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cómo sería esto? Digo, se amansa con políticas reivindicativas, que estoy totalmente de acuerdo con Ariel. Digo, asignación universal por hijo, 4 millones de puestos de trabajo. Paritarias. Paritarias. Jubilaciones. Consejo del Salario. Hemos jubilado 2 millones de tipos, que no podían jubilarse. Y tuvimos a nuestros abuelos, a mi abuela, muriendo con 140 mangos por mes durante una década. Pero eso nadie lo discute. Ahora, lo que se encubre al decir, porque me parece a mí que esto es el núcleo de la cuestión, lo que bien decía Ariel al principio, no hay una discusión franca hacia adentro del movimiento nacional tampoco. Porque termina siendo una reificación de las posiciones políticas que emanan del Ejecutivo. Estoy de acuerdo, la podemos discutir o no la podemos discutir. Las políticas que han salido se han implementado con éxito. Otras, como la 125,
no han podido plasmarse. No han podido plasmarse. Ahora, ahí te cuestiono el concepto de reificar. Ahí te cuestiono. Digo, lo que termina de cristalizar es que no se discute las diferencias que existen hacia adentro del movimiento nacional. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo una avanzada, muchos frentes abiertos, el frente abierto con el movimiento obrero, la decisión del movimiento obrero dentro del movimiento nacional. Estamos viendo que se está abriendo un frente muy fuerte en provincia de Buenos Aires, a la cual uno ahí es donde diría, bueno, plasmemos un programa, consensuemos y avancemos. Tenemos el apoyo del 54%, movilicémoslos en la calle, que es en la calle donde se concita todo el consenso popular. Con el tema hay un profundo debate. Vos fíjate este debate que no solamente atraviesa al peronismo y al movimiento nacional y popular, está atravesando al conjunto de la sociedad. El problema es hay una conducción ¿para qué se debate por el pueblo argentino? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué se debate y con qué objetivo? Si no, ¿por qué no vamos a debatir si va a haber alguien que lo va a decir por nosotros? ¿Por qué no vamos a debatir? De ninguna manera. Todo el disciplinamiento acrítico es incorrecto, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo cierto es que hay una conducción política histórica dentro de este movimiento que cuando con el bandorismo se la quiso debatir se armó el lío. Hay un problema ahí. Aquí hay una situación parecida. No, y aparte, pero lo que sucede en la calle... ¿Qué querés que haga la conducción política frente a eso? Pero que no sea reafirmar su poder y golpear a los que lo están cuestionando. Eso es el frondicismo. Eso es el peronismo. Cuando se le planta Bandora a Perón, lo que se armó fue este lío. Un lío muy parecido. Yo me voy más atrás. No estoy proponiendo ninguna salida parecida. Hay que debatir como ya no hay que sentarlo a hablar. Pero aparte hay un profundo. Pero digo, hay una equivalencia entre cómo se fueron trazando los caminos. Ahora hay un profundo debate y el accionar de los que estamos alineados con este proyecto político no tiene que ver con un pensamiento acrítico. Por el contrario, lo que emana son convicciones colectivas que son muy fuertes. Pero hay sectores que sí, Ariel. Hay sectores que creo que tienen un poder crítico apoyando a Cristina. Pero hay sectores que simplemente... Hay una frase de Hugo Pressman que me acuerdo de nuestro compañero que dice: hay franjas que a veces aparecen en algunos programas muy conocidos de tele que parece que les da lo mismo aplaudir la recuperación de YPF o aplaudir la enajenación nacional. El tema es que lo diga la conducción política. Hay un sectorcito que plantea lo que sí me parece es que no se puede dejar de lado que cómo estas convicciones se fueron consolidando y se fueron ampliando a cada vez mayores sectores y capas sociales de este país y cómo atraviesa a la juventud. Y eso no solamente es un problema de pensamiento, es un problema de acción. Ahora, yo te digo, pero no está solo Moyano en el seno del movimiento obrero, porque yo veo que Yasky se corre porque no le interesa. Los miembros de la MTA se corren. Si él está solo, ¿cómo va a representar a la CGT? ¿Cómo discutimos el rol del movimiento obrero? ¿Cómo discutimos una conducción del movimiento obrero cuando lo que se exige del movimiento obrero es pleitesía? Cuando se exige del movimiento obrero... No, de ningún modo. De ningún modo. Entonces, ¿por qué está...? Partamos de un lugar. Ahora, si vos te haces una convocatoria, la convocatoria la haces desde el local, desde la CN, el canal del monopolio. Vayamos desde antes, Ariel. Vayamos desde antes. Empezás a sellar un acuerdo con otros sectores políticos. Vayamos a octubre del año pasado. ¿Qué pasó en octubre? Y cuando hay una fuerte discusión con el tema del 10% de ganancias. Recordemos que está el discurso de Cristina en la OEA, en donde pregunta dónde está Moyano. Recordemos, en donde ahí afirma que no hace falta discutir el 10% de ganancias porque hay paritarias libres. Automáticamente ahí vemos un cambio de actitud de Moyano que dice, listo, no contengo más el conflicto social. Ahora a lo que voy es, ¿cómo discutimos el rol del movimiento obrero cuando se prefiere un movimiento obrero conducido, por ejemplo, por Lescano? Cuando se busca un movimiento obrero conducido para pensarlo, yo no por calor, tipo que hayan puesto el cuerpo. De todas maneras, yo discrepo con muchas cosas que yo me pero esto es verdad. De todas maneras, yo creo que
Y eso sí suena crítico de cualquier cosa. Digamos que, en el sindicalismo es el sector de la sociedad donde menos renovación generacional ha habido, por lo menos en las máximas dirigencias. Bueno, pero por lo menos tienen que ir a elecciones los sindicatos. Las organizaciones sociales nadie lo elige. Claro. Bueno, porque yo recibo cuestionamientos de la juventud sobre los sindicatos. Yo digo, mira, bien o mal, en todos los sindicatos cada 4 años tiene que haber elecciones. Bueno. Amañadas, con dificultad. Ahora, ¿quién elige a los dirigentes sociales referenciados en el gobierno nacional? No, yo no creo que... No hay elecciones internas de la organización. Yo creo que, bueno... Y ese es un problema que tienen las organizaciones sociales. Eso es para verlo. Eso es un problema que tienen los trabajadores también, en primer lugar. Pero votan. Tarde o temprano si votan. vos elegiste nuevamente a Lescano como secretario general de Luz y Fuerza, ese es un problema que lo tiene que resolver, también lo tiene que resolver por sí mismo, claro. Gobierno nacional. No, me parece, lo tienen que resolver los trabajadores. Lo tienen que resolver los trabajadores. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, me parece que cuando se buscan acuerdos, en este caso se busca consolidar las bases de sustentación de un proyecto, se hace con la gente, con los dirigentes que están. Y me parece que si la deuda que tenemos como pueblo argentino es que al movimiento obrero le falta debate político de cómo se integra, cómo se hace parte, cómo es parte de un proyecto nacional. Acá nos recuerdan que además los músicos de Atlanta hicieron bailar a muchas generaciones de Atlanta. Yo pregunto, los músicos ya que estábamos recordando al comienzo del programa. Perdón, ¿cómo discutimos hoy un programa como Huerta Grande? ¿Cómo discutimos hoy un programa como La Falda? ¿Cómo? Seguramente que extorsionando a las 40 millones de argentinos, seguro que no es. Pero eso es una chicana, digo. No, no es una chicana. No es una chicana. ¿Cómo discutís en un momento? No, porque si no vemos la película, nos quedamos con la foto. Dale, ¿cómo lo discutís? En la foto somos todos traidores. No, si nos quedamos con la foto de hoy, somos todos traidores. ¿Cómo lo discutimos? Que se abra realmente hacia dónde hay que ir. Y acá coincido con Ariel, acá es el movimiento, la conducción del movimiento nacional que tiene que explicitar el programa. Ahora, en donde el movimiento obrero puede adherir a ese programa. Mirá, el movimiento nacional... Hay muchos sectores en el medio que están deseosos de hacer esa discusión y no tienen un lugar. Porque vos tenés, podríamos así decir, en trazo grueso, el moyanismo y el antimoyanismo. Pero la gran mayoría de los sindicatos argentinos están viendo qué pasa y debatiendo otras cosas. No están por alinearse en una dirección. No van a ir con Moyano, no van a ir con Lescano. Esa plaza no se tiene que hacer. Y ya no van con Moyano. Para mí esa plaza no se tiene que hacer y hay que llamar a un diálogo. Hoy urge en algún momento llamar a un diálogo. Algunos amigos que estaban muy deprimidos por el fin de semana futbolero estaban leyendo los volantes del Partido Obrero. Yo me imagino al sindicato de camioneros marchando al lado del Partido Obrero. Puede llegar a ser una situación realmente extraña, ¿no? Para la vida. No, a mí me parece que hay algo que vos traías a la reflexión, acá a la mesa, que me parece muy interesante. Acá el movimiento popular, el movimiento nacional, que ha vuelto a transformar el país, siempre ha tenido una conducción. Y cuando desde determinados sectores, porque se asumen como grupo de presión o porque pelean... Grupo de presión se asumen como grupo de poder, y ahí tenés el problema. Exactamente, y le discuten la conducción. Es una sociedad compleja. Y le discuten la conducción al movimiento. No estoy discutiendo el socialismo, estoy discutiendo el movimiento nacional. Es la tercera posición, la que ha logrado salvar las posibilidades de los pueblos frente a la hegemonía neoliberal. Cuando se le discute el poder a la conducción, nos va muy mal. Nos va muy mal cuando se discute. Me parece que el debate no se... Para estas posiciones tiene que haber un lugar en el movimiento, para ambas, ¿entendés? Es decir, lo que sí tenemos que coincidir es que intentar excluir alguna de estas visiones, podríamos decir, más priorizar a los trabajadores de un modo, la conducción política, todo esto tiene que tener un lugar. Cuando aparecen segmentos excluyentes de uno u otro lado, tenemos lo que pasa que me parece que lo que hay que reconocer son los hechos concretos también, y que en los últimos 9 años se ha comenzado una transformación muy profunda de la Argentina y se ha hecho con una conducción. Claro, no es como Moyano que estamos volviendo al liberalismo, porque hubo una comparación inexacta. Pero también lo verbal incide, ¿no? Porque si él planteara el tema de ganancias de otra manera, yo te digo, habría mucha gente dispuesta a debatir, pero no planteándolo. Me parece que Moyano cierra el debate. Moyano tiene la posibilidad de convocar a la prensa en cualquier parte que le ponen una cámara. Y va a ir. Se equivoca a la hora de, como decís, y Smith quiso meter un puente ahí, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. ¿Será posible eso? Ojalá que sea posible. Ahora, me parece que hay
hay una retórica de la cual es muy difícil volver, porque una cosa es discutir dónde tiene que estar el piso de ganancias y otra cosa muy distinta es decir desde una sede sindical que este gobierno se parece a la dictadura. Hay una Me parece que muy fuerte. Yo escucharía con más atención si fuera de todos esos gremios que le falta una contención a la Federación Gráfica Bonaerense. Yo escucharía con mucha atención lo que tiene para decir. Lo hemos tenido en Radiográfica, Michetti. Lo hemos tenido. Un alimento, digo. Los últimos conflictos gremiales, el último ayer, lo termina de cerrar el Ministerio de Seguridad. Un conflicto gremial. Digo, eso llama también, me parece a mí, a comenzar a discutir hacia adentro del movimiento nacional cómo nos vamos dando los canales de diálogo con el movimiento obrero. No, hay un problema de abastecimiento de combustible y está bien que lo resolviera de esa manera. Digo, el Ministerio de Trabajo... Dejar sin combustible y sin alimentos es un problema. No se hizo lo mismo con la oligarquía. Sí, en el 2008. Bueno, es un cortaron problema. Durante casi un año, nos desabastecieron, no se sacó ni a gendarmería, no se le inició ninguna causa penal a ninguno de ellos, y con todo lo que concitó un proceso inflacionario que despreció el salario, que después sí hubo paritarias y demás, pero el nivel inflacionario se Pero mantuvo. me parece que es totalmente distinto. El conflicto es de otra característica. Ahí está la contradicción principal, no con los trabajadores. No, disculpame. Se encara lo social no es con los trabajadores. Se encara lo social como no hay una contradicción ni una confrontación de los trabajadores con el gobierno. En tal caso es de un sindicato en particular y hay que ver si representa el sentir del conjunto de los trabajadores. ¿Representa o no más de lo que tiene Camioneros? Bollo lo representa, nos guste o no, representa. Algo seguramente. Dice Aiga que te pones eso, pero que no vas a la cancha de Racing. A la cancha Ariel, de Racing, gracias. Mi último partido fue Racing Vélez en el año 2002. Omar. Bueno, aunque no jugamos nada, seguimos con el corazón azul y blanco. Que quede Azul y blanco, sí sería. Decir una cosa.